Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de programación competitiva. El día de hoy nuestra grabación va a estar enfocada a la enseñanza. Este video va a ser de explicación de un tema que es el tema de condicionales. Hasta el momento lo que llevamos del curso, de acuerdo a nuestro cronograma, esto lo estamos grabando el 28 de febrero del 2023. De acuerdo a nuestro cronograma, nosotros ya hemos visto lo que son entradas y salidas, así que para poder continuar con lo predispuesto en el cronograma, el día de hoy tenemos que explicarles lo que son condicionales. Si no han visto la sección de entradas y salidas, les recomiendo por favor que las vean. Va a estar en YouTube, en nuestro grupo de CP Colombia, pues para que entiendan bien, porque acá vamos a tomar algunos conceptos de eso que explicamos en entradas y salidas. Bien, la metodología va a ser similar a la misma grabación de la clase de entradas y salidas. Vamos a explicar el concepto, vamos a hablar de teoría y al final vamos a resolver algunos problemas. Y pues tenemos algunos problemas resueltos en Omega App, que solo vamos a hacer nosotros como entrenadores para que ustedes se den cuenta cómo es que se realiza esto de condicionales. Y al final de la clase les vamos a dejar 4 problemas, que son los problemas que les vamos a dejar por esta semana. Como la grabación la vamos a publicar el martes, entonces ustedes van a tener hasta el lunes, el 6 de marzo, para poder publicar sus resultados y poder hacer esos problemas, porque la ideal es siempre dejarles una semana para que resuelvan los problemas. Bien, entonces vamos al tema. Condicionales. Bueno, a mí me gustaría pensar qué es una condicional y pues a mí me gusta pensar que siempre que ustedes vayan a hablar de condicionales, véanlo siempre como si fuese una toma de decisiones. Porque al fin y al cabo es eso. Tú tienes que decidir algo. Y la toma de decisiones siempre está relacionado de tal forma que tú te preguntas una cosa y la pregunta es tan concreta que solo tiene dos respuestas, o sí o no. Entonces, no sé, digamos que pasa el día completo, tú no estás en tu casa y tienes que almorzar. Al final del día, tú miras si te las arreglas o no para almorzar, pero al final del día tú te preguntas como, ¿será que si almorcé o no? Eso es una pregunta, ¿será que si almorcé? Eso solo tiene dos respuestas, o sí o no. Si comí algo, no sé, un snack o algo así, eso no es almorzar. O sea que en total la respuesta sería no. Pero si almorcé, si fue a un restaurante o algo así, la respuesta es sí. Es la toma de decisiones a momentos específicos en los que tú tienes que decidir si sí o si no. Nosotros normalmente esto de toma de decisiones y condicionales en la cotidianidad siempre lo vivimos. Lo que pasa es que jamás como que lo procesamos, como que jamás decimos, en este momento voy a tomar esta decisión y decidir tal decisión, sino que uno normalmente suele vivir pues a medida que va pasando las cosas, no suele procesar lo que uno decide. Pero cuando uno empieza a ver esto de la programación, se da cuenta que hay ciertas cosas que están muy relacionadas a la programación. Y por ejemplo, esto de toma de decisiones, uno normalmente lo suele hacer, pero ya de manera instintiva. Bueno, primero quería mostrarles esto. Es exactamente lo mismo. Tú te paras en una posición y tú dices como, bueno, ¿tengo que hacer esta cosa o no? La pregunta, siempre hay una pregunta. Entonces, si respondo a mi pregunta con un sí, tengo que hacer un proceso de acciones a decidir que sí. Si es una cosa, una decisión que yo tengo que tomar y si decido que sí, pues hago unas acciones acorde a mi elección. Y si decido que no, hago otras acciones completamente distintas acorde a mi elección. Bueno, esto en programación es un poco más complejo, pero pues lo ideal es que a lo largo de esta grabación se los vamos a explicar con más detalle. Entonces, supongan este ejemplo. Hay un contexto. Uy, supongan este ejemplo. Hay un contexto. Eh, Tengo clase de 8 en la universidad y me acabo de levantar tarde. Me alisto rápido y me falta desayunar. Entonces, recuerden que la toma de decisiones en condicionales siempre está relacionado a, a decidir si sí o si no. Es la respuesta como a una pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿tengo el tiempo suficiente para desayunar y lograr asistir a la clase y llegar temprano? Entonces, digamos que nosotros estamos, al fin y al cabo, eso es como si fuese un caminito, que ustedes van desde arriba hacia abajo y eso lo podemos expresar de una manera más concreta en el programa. Si por ahora no lo tienen muy claro, no se preocupen, a lo largo del curso se lo vamos a explicar con más detalle. Entonces, digamos que nosotros somos una persona o que somos nuestro cerebro, entonces a nuestro cerebro le llega la pregunta, ¿tengo el tiempo suficiente para desayunar y lograr asistir a la clase llegando temprano? Sí, sí, entonces pues listo, desayuno tranquilamente y pues me quedo en la casa, desayuno, voy, tengo el tiempo suficiente para poder hacerlo.
Si no, entonces la decisión va a ser distinta. Entonces mejor guardo dinero, compro algo rápido para ir comiendo en el camino o ya después que se termine la clase poder comer algo. Sí, son procesos de decisiones. Si te das cuenta acá, toma un proceso completamente distinto acá. ¿Sí? Bueno, supongan este otro ejemplo. Nosotros en la cotidianidad siempre tenemos que hacer elecciones así. Y si se dan cuenta, no hay un término medio. Siempre es un sí o un no. No hay como, no sé, no hay términos medios. Siempre es sí o no. Supongan este otro ejemplo, que pues en mi caso a mí me pasó como egresado del técnico y ahora lo recuerdo. Bien, supongan este ejemplo. Contexto. Se está acabando el periodo del colegio y el profesor está subiendo las notas a Genosoft. Para los que no son del técnico y están inscritos en el curso, Genosoft es como una plataforma en la que los profesores suelen publicar las notas. En mi momento era Genosoft, creo que aún sigue siéndolo. Entonces, a mí me preocupa ver si logré pasar matemáticas. El profesor acaba de enviarle un mensaje diciendo que ya subió las notas finales. Yo entro a Genosoft, miro la sección de notas y mi pregunta es, ¿logré pasar matemáticas? Entonces es así, toma decisiones. Digamos que nosotros somos esta persona que este simbolito que al fin y al cabo va a representar como el proceso que normalmente suele tener la mente. Esperen un momento. Bien, entonces llego acá y me pregunto, si logré pasar matemáticas, es la materia que me preocupa. Sí, relajado. La logré pasar, entonces estoy bien. Ahí se cumple la frase de 3 es nota, el resto es lujo. La pasé y es lo que importa. Entonces no hay que preocuparse por muchas cosas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si no? Si no logré pasar matemáticas. Entonces digamos que la perdí. Si no la logré pasar, la perdí. Y entonces en el técnico central hay una opción que uno puede recuperar la materia, que es presentar un examen en el que si a ti te va bien, pues la pasas. Y si no, pues ahí te queda perdida. Se llama el examen de recuperación. Entonces tú te preguntas, listo, vámonos por este camino, no la pasé. Entonces digamos ahora la siguiente pregunta. ¿Estudio para la recuperación? Hay una recuperación, normalmente suele ser como una semana después de que se acaba el periodo. Entonces, sí, pues digamos que sí. Entonces soy un pelado estudioso y mejor paso el año desde el primeros periodos hasta a tener que preocuparme lo último. Sí, es un proceso completamente distinto, la decisión es completamente distinta. Y si no, bueno, pues yo ya sé que no logré pasar la materia, porque si estoy acá parado es porque a mi pregunta inicial de logré pasar matemáticas ya estoy en la sección de no, estoy aquí. Entonces me pregunto, ¿estudio para la recuperación? Voy a decir que no, porque pues al fin y al cabo la vida es una, y yo siempre aplicaba esa frase, es en el cuarto periodo la recupero. Es riesgoso, es riesgoso. Pero si se dan cuenta, es un proceso de decisiones. Ustedes siempre dicen sí o no, si hago si sí, hago esto, si no, hago esto otro. Sí, no, esta es una decisión riesgosa. Eso de decir como en el cuarto periodo la recupero es complejo. Yo casi pierdo décimo por eso. Ese proceso de decisión casi me hace perder décimo. Yo veía química con un profesor, no sé si era un figa ahí, que era Gustavo. Y yo nunca logré pasar un periodo con ese señor. Entonces siempre decía como no, a lo último lo recupero y me tocó presentar una habilitación. Y yo no sé cómo le hice. Al día de hoy no sé cómo le hice para pasar esa habilitación. Pero bueno, ese es un proceso de decisiones. Al fin y al cabo, esos son los condicionales. Como tú llegas, te preguntas algo, si sí, pasa esto, si no, pasa esto otro. Y ya, supremamente fácil. Listo. Entonces, vámonos a lo que nos incumbe. Pues estos son procesos en la cotidianidad. Pero en cuanto a programación y programación competitiva pasa esto. Recuerden que esto de programación competitiva está ligado al paradigma de programación estructurada. Ustedes van desde un proceso desde lo más alto hasta lo más bajo y así van decidiendo. ¿Sí? Entonces, en programación competitiva, siempre que ustedes estén en un problema, en un momento específico, ustedes lo que hacen es leer las variables y este proceso de comparación, este proceso de decisión siempre se hace con las variables que ustedes leyeron. Siempre. Siempre porque al fin y al cabo la condicional depende de todo lo que yo leí, entonces hago esto o hago esto otro. Ustedes como programadores no saben qué va a poder dar el usuario. En este caso de programación competitiva, ustedes no saben qué va a poder dar el juez. Pero ustedes sí lo pueden controlar. Entonces, si por ejemplo ustedes le dan un número y ustedes dicen, no, es que yo quiero que el número sea par. Yo no sé qué número me va a dar ese, pero yo sí puedo controlar una condición. Bueno, si la variable es par, entonces hago esto. Si no, hago esto otro. Lo mismo pasa acá. Entonces, ustedes primero tienen que leer las variables, que nosotros ya vimos en el video de entradas y salidas de variables, entonces no hay problema. Después de leerlas en el proceso de comparación. Entonces, si pasa, hago esto, si no pasa, hago esto otro. ¿Sí? Lo mismo pasa acá.
Entonces, primero leen las variables y después comparan. La comparación de variables es supremamente importante. Ustedes comparan la variable con cualquier cosa. Ustedes lo pueden comparar con una constante, la pueden comparar, coger una variable y compararla con otra variable. Y dependiendo de del proceso de comparación, ustedes deciden si sí o si no. ¿Sí? Esto es un poco más gráfico, ya le vamos a mostrar con problemas de programación. Pero hasta ahora es eso, procesos de decisión. Al fin y al cabo, esos son los condicionales. Si sí pasa, hago esto, si no pasa, hago esto otro. Bien, entonces hablando de la sintaxis, nosotros en programación, por lo menos en programación en C++, y sé que en Java también, en Python también, hay unos símbolos específicos para la comparación de variables. ¿Sí? Entonces, son estos símbolos acá que si ustedes no están muy familiarizados con ellos, yo les recomiendo que empiecen a hacerlo. La mejor forma de familiarizarse es haciendo ejercicios, entonces no se preocupen porque la idea es que apenas se acabe esto de condicionales, ustedes ya la tengan clara y sepan qué es esto. Entonces empezamos con cada símbolo. Este símbolo de igual igual es comparar si la variable es igual o no, es igual a la otra variable. Entonces si por ejemplo yo tengo una variable a y yo pongo a igual a b, estoy preguntando en un proceso de decisión, a es igual a mi variable b, lo que sea. Por ejemplo, si yo llegas a tener a como un string, una palabra, la palabra a es igual a la palabra b, si es posible, entonces hago un proceso de decisión, si no, hago otro proceso. Ya le vamos a explicar más concretamente. Entonces digamos que tenemos esta otra, que es como, bueno, es el símbolo de mayor. Si ustedes no están muy acostumbrados a esto, yo les recomiendo como que usen mnemotecnia. Cualquiera, hay muchísimas mnemotecnias. Por ejemplo, a mí me enseñaron que esto era como la carita de un Pac-Man. Entonces, son dos líneas que se cortan. Entonces, hacia la dirección que se corte la línea, al fin y al cabo es como si fuese una flechita. ¿Sí? Entonces, si la flechita va hacia la derecha, es porque es mayor. Y si la flechita va hacia la izquierda, es porque es menor. ¿Sí? Si va hacia la derecha es mayor, si va hacia la izquierda es menor. Entonces, si yo pongo acá A, B, este símbolo lo que significa es que yo comparo si la variable A es mayor a la variable B. ¿Sí? A, B. Este simbolito es el de mayor. Si no lo tienen muy claro, con práctica lo van a mejorar. De hecho, si ustedes escogen ingeniería de sistemas o escogen algo afín a sistemas, estas cosas son supremamente importantes. Por lo menos en ingeniería de sistemas, a ti en primer semestre te enseñan lógica. Y en lógica tú tienes que saberte estas variables. Esas y muchas otras más variables, otros más símbolos. Bien, entonces después está la otra que es como el Pac-Man pero hacia la izquierda. Es la flechita hacia la izquierda. Si la flechita está hacia la izquierda es la variable de menor. Es el símbolo de menor. Y lo que quiere decir es que si la variable que está a la izquierda es menor a la variable que está a la derecha. Acá el orden importa muchísimo. Mira que si yo acá pongo, por ejemplo, b igual a a, es lo mismo que si yo pusiera a igual a b. Al fin y al cabo, pues no importa el orden, ¿sí? Pero si yo pongo esto, acá sí importa el orden y mucho. Acá yo lo que estoy comparando es si lo de la izquierda es mayor a lo de la derecha. Si lo de la izquierda es mayor, no, esto es así. Si lo de la izquierda es mayor a lo de la derecha. Entonces acá estoy diciendo, si la variable a es mayor a b, eso es distinto a comparar si la variable b es mayor a. Es muy distinto. En este caso, cuando son estas dos en específico, bueno, estas cuatro en general, importa mucho el orden, importa mucho lo que ustedes ponen a la izquierda y lo que ustedes ponen a la derecha, porque eso cambia el orden. Acá hay lo mismo, si yo pongo b a la izquierda o b a la derecha, pues da igual, estoy diciendo lo mismo, pero acá no, acá estoy diciendo si la palabra a es mayor a la palabra b, o bueno, ya les vamos a explicar cómo es eso de comparar valores, o si el entero a es mayor al entero b, es distinto de decir si el entero b es mayor al entero a, y lo mismo pasa acá. Si yo pongo esto, este símbolo lo que representa es si el entero a es menor al entero b, ¿sí? Y este símbolo lo que representa es si el entero b es menor al entero a. Es una pregunta, entonces me están preguntando, ¿el entero a es menor al entero b? Si sí, entonces hago un proceso de decisión, si no, hago otro proceso. Ya se lo vamos a explicar con más detalle. Bien, y este es el menor igual, entonces lo mismo, pero acá pasa que cumple en rangos. Entonces digamos que si yo pongo acá a menor igual a b, al fin y al cabo los procesos de decisión son respuestas. Yo pregunto algo y la única respuesta que tiene que haber es o un sí o un no. Acá lo que yo estoy preguntando es, si mi variable a, cualquiera, puede ser un entero, puede ser un string, puede ser un char, cualquiera, es menor o igual a mi variable b, entonces hago algo. Si no, hago algo otro. ¿Sí? Así son como los procesos de decisión. Si hago esto, hago esto. Si no, hago esto otro. Y lo mismo pasa acá. Si a es mayor o igual a b,
Es decir, que si mi variable A es mayor o igual a B. Recuerden que acá también importa mucho el orden. No es lo mismo escribir esto a escribir esto. No es lo mismo escribir, ay, obviamente, no obviamente el escribir esto a escribir esto. Si yo escribo esto, acá estoy diciendo A es menor o igual a B, pregunta. O acá estoy diciendo, pregunto, B es menor o igual a A. Es distinto todo. Acá importa muchísimo el orden. Importa mucho el orden en el que ustedes lo pongan. Normalmente cuando uno está empezando en esto de condicionales, el error que uno siempre suele tener es que uno se confunde. Entonces, no sabe bien cuál es la variable de menor, cuál es el símbolo de menor y cuál es el símbolo de mayor. Entonces yo les recomiendo eso. Si la flechita va hacia la derecha, mayor. Y si la flechita va hacia la izquierda, menor. Y ya. Bien, entonces, ¿por qué les mencioné esta comparación de variables? Porque al fin y al cabo, el programa es meramente lógico. Tú no le puedes decir a un programa preguntándole, oye, tal variable está en tal posición. No, él necesita comparadores lógicos. Estos son comparadores lógicos. De decir, tal variable es mayor a tal variable es menor a tal variable, y ya. El programa, el compilador, después lee esa frase y dice, ah, listo, yo estoy entendiendo que me están preguntando y yo tengo que mirar si lo que está diciendo es verdad o falso. Ya ahorita lo explicamos mejor con un ejemplo. Bien, y también hay símbolos aritméticos. Tú puedes poner símbolos aritméticos dentro de esto. Yo podría, por ejemplo, decir como esto. Ay, igual a 11. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Acá, ¿qué estoy diciendo? Siempre que ustedes tengan comparadores condicionales, es como si fuese una igualdad o una desigualdad. Si están viendo álgebra, tal vez lo entiendan, lo tengan más claro. Yo comparo si lo de la izquierda pasa lo del símbolo en la derecha. Y si es verdadero, pues pasa una cosa y si es falso, pasa esta otra. Acá estoy diciendo, B, lo de la izquierda, es igual a lo de la derecha. A, lo de la izquierda, es igual a lo de la derecha. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo llegase acá a poner esto, Dios mío, si yo llegase acá a poner esto, acá estoy diciendo que si yo tengo dos variables, una variable A y una variable B, y la sumo, ¿es igual a 11? Si sí, puedo hacer una cosa, si no, puedo hacer otra cosa. El hecho de la aritmética, poner aritmética dentro de los condicionales, es supremamente importante. Pues nosotros normalmente siempre solemos saber qué significa cada símbolo. Pues a uno desde aritmética básica le enseñan que este es el símbolo de la suma, que este es el símbolo de la resta, que este es el de la multiplicación, que este es el de la división. Y este porcentaje normalmente uno no lo suele poder tener. Por lo menos yo no lo conocía. Este porcentaje es el porcentaje del módulo. Y este simbolito es supremamente importante cuando ustedes en algún momento lleguen a ver aritmética modular. Bueno, si ustedes van a continuar en este curso de programación competitiva, en algún momento yo les enseñaré algunos conceptos básicos de aritmética modular. ¿Qué es eso del módulo? Resulta que, pues no sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos en aritmética, que cuando ustedes hacían una división de dos números, siempre pasaba algo. Había un divisor, había un dividendo, había un residuo y había un resultado. Sí, entonces el módulo hace referencia al residuo. El residuo. El módulo es el residuo. Residuo. El compilador, cuando tú le pones esto, no le estás diciendo porcentajes, tú le estás diciendo, mírame el residuo de esta operación. Por ejemplo, si yo llegase a poner acá, por ejemplo, esto. No sé. 5 módulo 3. Acá estoy diciendo, si yo al dividir 5 entre 3 me genera un residuo, pues muéstrame este residuo. ¿Sí? El residuo entre 5 entre 3 es 2. Porque si tú divides 5 entre 3 te da 1, pero te sobran 2. No sé, es un poco más claro así. O por ejemplo, si tú tienes como 9 módulo 5, pues si quieres, haz el proceso en una hoja de papel. Tú tienes 9 y lo tienes que dividir entre 5. 5 cabe una vez en 9, entonces pones 1. Y si tú a 9 le restas 5, el resultado va a dar 4. Este módulo es el residuo de la división. ¿Sí? Por ejemplo, si yo, en este caso de acá a la derecha, pongo 8 módulo 4, esto va a ser igual a 0, ¿cierto? Porque 8 es un múltiplo de 4. Entonces, si tú divides 8 sobre 4, te dice que está dos veces. Si tú multiplicas 2 por 4 a 8 y si a 8 le restas 8, pues te va a dar 0. El módulo es el residuo de la división. Y este módulo es supremamente importante en aritmética modular especialmente y en este tipo de problemas que vayamos a resolver. De hecho, al final de esta grabación vamos a hacer un problema en el que nosotros tenemos que aplicar el módulo. Este porcentaje no se relaciona a porcentajes, no sé, porcentajes de un número,
sino que hace relacionar al módulo, al residuo de una división. Bueno, y hay caracteres de concatenación de condicionales. Esto es más claro cuando uno lo resuelve en problemas. Pero bueno, esto va más relacionado a la lógica en general en programación, a la lógica en general. Una cosa es decir un o y otra cosa es decir un i en una declaración. Si ustedes están en el técnico central y están en octavo, o a lo mejor ya pasaron por octavo, posiblemente tuvieron que haber visto lógica con el profesor Ever. Ever le explica esto de una forma muy bacana. Como todas las clases, le explica muy bien. Pero en especial, esto de la concatenación es que tú tienes una condición específica y la O cumple una función específica a la I. Entonces, digamos, si yo llego a decir como, me acabo de levantar tarde, me voy a bañar y me voy a desayunar. La concatenación del I hace que toda la declaración que estoy haciendo lo voy a cumplir. Ahí en esa frase, me acabo de levantar tarde, voy a desayunarme y me voy a bañar. Ahí tú estás diciendo que ambas cosas las vas a cumplir, te vas a desayunar y te vas a bañar. Sí, el I lo que hace es que todas las condicionales tienen que ser verdaderas. ¿Sí? Y eso se los vamos a explicar en otro problema. No es lo mismo decir, me acabo de levantar tarde, me voy a desayunar y después me voy a bañar y me voy a desayunar, a decir, me acabo de levantar tarde, me voy a bañar o me voy a desayunar. Ese o cambia la forma. Ahí en esa declaración de decir, me acabo de levantar tarde, eso ya es un hecho. Ahí sí no cambia nada. Voy a desayunar o me voy a bañar. Ahí tú estás diciendo que puedes cumplir cualquiera de las dos. Tú puedes desayunarte y es verdadero. O sea, tú en la declaración es una cosa que puede pasar. Pero también puedes solo desayunar. O tú puedes hacer ambas. Sí, el carácter OR, que se representa en este simbolito, o escribiendo OR, dice que todo lo que tú pongas en un condicional, siempre y cuando se cumpla cualquiera de esas condiciones, entra como una validación verdadera. De lo contrario, entra como una validación falsa. Para que un OR sea falso, todas las validaciones tienen que ser falsas. Tal vez ahorita sea un poco complejo, pero pues es más claro en clase, cuando lo hacemos con problemas. Entonces, bien, supongan este caso, porque de hecho nos pasó. Va a haber una charla en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. La charla es para motivar a las chicas a que participen en la SEGOI. Recuerden que la SEGOI es la European Girls Olympiad in Informatics. Es supremamente importante. Si ustedes son chicas y están en este curso, yo les recomiendo que desde este momento se tracen la posibilidad de ir allá, porque es una internacional donde tú puedes representar a tu país. Y acá en Colombia, en programación competitiva, no hay muchas mujeres. Entonces, es bacano. Ese es nuestro objetivo en nuestro curso, poder llevar alguna chica, de ser posible el técnico, eso sería increíble, pero cualquier chica en general lograr hacer que haya más mujeres en programación competitiva. Entonces, bien, la charla está especializada en chicas que están en rotación en sexto o séptimo. Bueno, la rotación en el técnico central es que nosotros tenemos que escoger una especialidad entre sistemas, mecatrónica, diseño. Y como al inicio no se saben bien qué es lo que se tiene que hacer, en sexto y séptimo normalmente las hacen rotar, las hacen pasar cada uno de los talleres y al final ellas tienen que decidir. Así que la charla está especializada solo para ellas, para que se motiven a escoger la especialidad de sistemas. Sí, desde octavo en el técnico central tú escoges una especialidad y de ahí para adelante vas con la misma especialidad. Pues en especial, por ejemplo, en mi caso yo escogí sistemas y pues por eso me metí a estos cursos de programación. Tú le tienes que permitir el acceso a todos los estudiantes en la charla. Entonces supongan que esto es un problema. Sí, que ustedes son la persona, como el celador, que atrás suyo hay una charla y que lo que ustedes tienen que hacer es que a cada que llegue una persona ustedes le dicen si pasa o no pasa a la reunión. Entonces es un proceso de selección, es exactamente esto de decisiones y eso lo vamos a programar. Pero primero quiero que ustedes tengan clara la lógica. Entonces ¿a mí qué me importa? A mí me importa el género porque en el enunciado me dicen que es solo para chicas, porque quiero que participen en la SEGOI. Los hombres no pueden participar ahí. Entonces, empezando, me importa el género. Así que en mi código, en mi proceso lógico, yo tengo que leer un género y también tengo que leer el grado en el que cursan, porque la charla está especializada para las chicas que están en rotación, en sexto y séptimo. Y de ahí para adelante empiezo a decidir en procesos de decisión. Entonces, listo, digamos que leo un género y digamos que leo un grado. Empiezo a preguntar y a generar tomas de decisión. ¿Cuál es el género de la mujer? O sea, ¿cuál es el género de la persona? Si es mujer, entonces me voy para acá. Bueno, empezando, si es hombre, yo ya sé, uy, listo, entonces no va a entrar a la reunión. Esa es mi respuesta. Todas estas son mis respuestas.
Entonces leo género, leo grado en el que cursan y me paro aquí y pregunto, proceso de selección, proceso de decisión. ¿El género es mujer? Si no lo es, no entra a la reunión. Si sí lo es, entonces listo, vámonos para acá. Otra pregunta, ¿es de grado sexto o séptimo? Si lo es, puede entrar a la reunión. Si no lo es, no va a entrar a la reunión. Porque a pesar de que es mujer, esta charla está preparada solo para chicas de sexto y séptimo. ¿Sí? Entonces, más o menos la lógica es esa. Entonces, bueno, vamos a programarlo. Porque al fin y al cabo lo mejor que hay que hacer es como programándolo. Entonces, ¿cómo es esto de condicionales? Bien, veámoslo en código. Entonces, primero, pues lo de siempre, lo que ya todos sabemos. Primero hay que declarar librerías. Entonces, esto bits h. Voy a leer variables. Entonces, voy a usar using namespace std y un inMain, que el main es el que es supremamente importante, ¿no? Yo en mi proceso de selección dije, hay que leer un género y hay que leer un grado. Estos son variables. Recuerden que si son lecturas de variables. Entonces creemos dos variables. Una char que sea género y otro entero que sea grado. Y lo leemos. Entonces leer género y grado. Por cuestión de simplicidad voy a poner otro que se llame nombre. Entonces yo voy a leer el nombre de la persona, el género de la persona y el grado de la persona. ¿Listo? Y entonces empiezo. Hasta ahora hicimos esto. Vamos hasta acá. Vamos al proceso de selección. ¿Qué es eso del proceso de selección? Lo que les digo de condicionales, de lo que trata este tema. Entonces, acá en C++ hay que programar todo en inglés. Para hacer una condicional tú tienes que poner un if y entre paréntesis poner la pregunta en general. Entonces, si tú pones acá un if, tienes que poner un corchete de apertura y uno de cierre. Y siempre que hay un if, normalmente suele haber un else. Entonces, casi siempre, por ahora vamos así. Vamos así. Entonces, ¿qué es esto del if? Esto que está dentro del condicional, esperen, lo comento. Todo lo que tiene que estar en el paréntesis, esperen, lo abro un poquito más, Dios mío, lo abro un poquito más. Todo lo que está dentro del paréntesis es la pregunta. Y dependiendo de la pregunta, pues a mí me tienen que responder verdadero o falso. Si es verdadero, entro a esta sección. Y si es falso, entro a esta sección. ¿Sí? Entonces la pregunta va a ser, ¿el género es mujer? Entonces digamos que el género es un carácter, ¿no? Sí, entonces digamos que para que sea, vamos a leer caracteres, dos caracteres M o F, M o M, M o F, sí. Vamos a leer dos caracteres M o F. Si el carácter género es igual a F, es porque es mujer. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente yo ya les había enseñado que era la declaración de variables. Normalmente uno puede poner como esto, ¿no? Género igual a esto. Digamos. Acá lo que estoy diciendo es que para la caja de variables que se llama género le voy a asignar M. Acá, si ustedes se dan cuenta, nosotros usamos un doble igual. El doble igual es de comparación. Y siempre que ustedes vayan a hacer una comparación de igualdad, tienen que usar el doble igual. Para que el compilador, cuando vaya a correr línea por línea, diga, ah, listo, como hay un doble igual, entonces es porque tengo que comparar. Y si hay un solo igual, entonces es porque le tengo que dar a la variable que está en esa posición este valor. Lo que les digo, si no tienen muy claro eso de variables, les recomiendo que vean el video de entradas y salidas. Entonces, listo, acá estoy diciendo, pregunta, ¿el género es igual a F? O sea, es mujer. Recuerden que para nuestro programa, por cuestión de simplicidad, vamos a decir que el género va a estar entre F y M. Son dos caracteres, o F o M. Si el género es mujer, entonces entro a este condicional. Si no, entonces digamos que cout. El else, bueno, esto es súper importante también. Eso está en inglés, por eso les digo que pues, traten de aprender inglés. Pero pues, si no se les da muy bien esto en inglés, por lo menos traten de aprenderse las palabras. El if significa en inglés un sí y un else significa si no. ¿Sí? Entonces es como ir por este caminito. Pregunta, si sí, voy para acá, si no, voy para allá. ¿Listo? Entonces el else, o sea acá estoy diciendo si el género no es F, solo hay dos opciones. Si el género no es F, entonces tiene que ser M, o sea que es hombre. Entonces le voy a decir, lo siento,
lo siento, el nombre de la persona. Bueno, no puedes entrar a la charla porque eres hombre. ¿Sí, listo? Listo, 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 listo. Bien, entonces vamos hasta acá. Hasta ahora ya hicimos este proceso. Ya preguntamos, ya dijimos de qué caso de que no, pues decimos esto. Pero seguimos el recorrido. O sea, ¿qué pasa en el proceso de que sí? O sea, ¿qué pasa en esta sección? Acá hay que escribir algo, ¿cierto? Esta es la sección de sí llega a pasar. Acá. Entonces sí dijimos que vamos a hacer otra pregunta. ¿Es de grado sexto o séptimo? Si se dan cuenta que acá yo la pregunta hice uno. SO es el que les decía de concatenación. Yo puedo preguntarlo. Entonces vuelvo a hacer otra pregunta. Yo digo if el grado es igual a 6 o a 7. Es decir, si la variable que almacena el grado es igual a 6 o es igual a 7, entonces es porque esa persona es de sexto o esa persona es de séptimo. ¿Sí? Es un proceso de decisión. Entonces vamos hasta ahí, yo creo. Este OR también se puede escribir como esto. Y era lo que les decía en esta diapositiva. Hay bastantes formas de escribirlo. Pues de hecho estas dos. Tú puedes escribir estas dos líneas, escribir un OR, o puedes... Sí, puedes escribir estas dos líneas o puedes escribir un OR. Y lo mismo acá, puedes poner dos ampersand o puedes poner un AND. Al fin y al cabo es lo mismo. El compilador lo lee igual. Entonces vamos acá. Voy a preguntar. ¿El grado es séptimo o es sexto o séptimo? Entonces si hay un if, normalmente suele haber un else. Entonces, si entra el else, si entra acá, es porque no es de sexto ni es de séptimo. Entonces, bien, ¿qué pasa si sí? Entonces vamos en este caminito. ¿Es de grado séptimo? Sí. Entonces entra a la reunión. Entonces digámosle como cout, el nombre de la persona, bienvenida a la charla. Sí. Hijo de madre. Tan. Y si no, ¿qué pasa? Si no pasa, entonces no entra a la reunión. Entonces tenemos que decirle acá lo mismo. Si no pasa, entonces porque es de grado séptimo. Tan. Entonces acá hay que decirle, lo siento. Ay Dios. La tabulación es supremamente importante. ¿Se acuerdan que yo en la primera clase de entradas y salidas les había dicho que siempre que hubiera un corchete de apertura y uno de cierre había que tabular? Lo ideal es que tengan IDs. Los IDs se lo tabulan a cada rato. Entonces, acá que hay un corchete de apertura cierre, tienen que tabular. Acá van llevan dos tabulaciones. De hecho van tres. Ah, no, sí, dos. La tabulación del inmain, porque acá hay una corcheta de apertura, y ahora también hay otra tabulación del género. ¿Sí? Es esta. Pero aparte también hay otra tabulación del else, o sea, esta. Eso de tabular es supremamente importante. Entonces, bien, si estamos acá, entonces porque si entro acá es porque no es de sexto ni de séptimo. Pero si es una mujer, porque de no ser una mujer, estaría en esta sección. Si yo le puedo decir como lo siento, no puedes entrar a la charla porque eres una mujer que ya escogió especialidad. En el técnico central nosotros estamos desde grado sexto hasta grado 11. Entonces si no es 6 ni es 7, entonces tiene que ser 8, 9 o no sé. Sí, o 10 o 11. Entonces corramos este problema. Digamos que... A ver. Dios mío. Bueno, te faltó un error al compilar. Digamos que... Bueno, voy a leer, ¿cierto? Voy a leer. Entonces digamos que la consola soy yo como persona, como el celador que está ahí, y yo les tengo que permitir el acceso o no. Lo primero que va a leer va a ser el nombre. Digamos que se va a llamar Carlitos. Carlitos es de género masculino y es de grado sexto, ¿sí? Acá me va a decir, lo siento Carlitos, no puedes entrar a la charla porque eres hombre. Y es cierto, no va a poder entrar porque la charla es solo para mujeres. Entonces bien, hasta ahí va corriendo bien. Supongamos otro caso. Digamos que la persona
digamos que la persona se llama Nicole, que Nicole es de grado décimo. Bueno, espera, acá leo primero el género. Entonces Nicole es femenino y es de grado décimo. Entonces la respuesta va a ser: lo siento, Nicole, no puedes entrar a la charla porque eres una mujer que ya escogió especialidad. O sea que el código está corriendo bien. Volvámoslo a probar con un hombre. Entonces, no sé, digamos que estoy en 11. Entonces mi nombre es Juan, soy de grado, género masculino y soy de grado 11. Lo siento, Juan, no puedes entrar a la charla porque eres hombre. Y ahora supongamos que nosotros somos, no sé, entonces me llamo Valentina, es de femenino y es de grado sexto. Valentina, bienvenida a la charla. O sea que el código se está corriendo bien. Si se está cumpliendo todo esto y así de a poco lo logramos complementar. Vean que este es el código de condicionales. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo, hagamos otro problema. El contexto es el siguiente. Tú controlas el acceso a una discoteca y debes evitar que menores de edad entren en ella. Hoy es jueves, bueno, hoy es martes. Hoy es jueves, pero supongamos que hoy es jueves. Y hay una promoción. Si tu cédula es par y eres mujer, entras gratis sin pagar cover. ¿Sí? Entonces, supongamos ese problema. ¿Qué hay que validar acá? Hay que validar tres variables: el hecho de la edad, el hecho del género y el hecho de la cédula. Entonces, lo principal, primordial acá es saber si pueden o no entrar a la discoteca. Entonces vamos a preguntar: ¿tienes 18 años o más? Si no los tiene, no puede entrar a la discoteca. Pero si sí los tiene, entonces hay que preguntarle: ¿tu género es mujer y tu cédula es par? Si sí es cierto, entonces entra sin pagar. Pero si no es cierto, tiene que entrar pagando cover. ¿Qué pasa si es mujer y su cédula es impar? Pues acá estoy diciendo que la promoción es solo para mujeres con cédula par y con cédula par. Entonces, a pesar de ser mujer, su cédula es impar. Entonces le va a tocar sí o sí pagar entrando al cover. Sí, pagar el cover para poder entrar. Bien, la cédula en Colombia es como una tarjeta de identificación. Tú te identificas como ciudadano con una cédula. Entonces, primordial esto: la edad, el género y la cédula. Entonces, programémoslo. Hasta ahí todo claro, ¿no? Entonces, primero hay que preguntar la edad. Si la edad es de una persona mayor de edad, en Colombia mayor de edad es de 18 para arriba, entonces es porque puede entrar. Y si no, no puede entrar a la discoteca. Entonces, programémoslo. Bien, entonces digamos que es un int main, entonces decimos que hay que leer una edad, entonces declaramos un entero de edad. Un entero de edad. Hay que leer un género, entonces declaramos un entero género. Y hay que leer una cédula. Entonces digamos que por esta cuestión de simplicidad, digamos que la cédula sea una blanca para poder comparar si es o no, si es o no par o no. Entonces digamos que es cédula. ¿Sí? Hasta ahora vamos en este proceso de selección. Tenemos que hacer un proceso de selección inicial, o sea, tenemos que usar condicionales. Y nuestra condicional dice: ¿tienes 18 años o más? Entonces, ¿cómo le hacemos? Lo mismo. Si es proceso de selección, con condicional, entonces digamos que un if, tal. Si hay un if, siempre hay un else. Sí, porque recuerden que un if significa sí y un else significa si no. ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si no? Y acá es lo que vamos a preguntar, nuestra pregunta. Todo lo que está dentro del paréntesis es nuestra pregunta. Entonces, ¿qué tenemos que preguntar? Tenemos que preguntar si tiene 18 años o más. Esto de tener 18 años o más se puede representar con un más mayor igual. ¿Se acuerdan que nosotros les habíamos mencionado que uno podía utilizar varios símbolos? Este símbolo es el de mayor igual. Es decir, que si yo llego acá a escribir como edad mayor o igual a 18, lo que estoy diciendo es que la edad que leí es mayor o igual a 18. Bueno, primero hay que leerlo, ¿no? Entonces hay que leer edad, hay que leer el género y hay que leer la cédula. Listo. Si la edad es mayor o igual a 18, entonces si es cierto, o sea, si entro acá, es porque es mayor de edad. Si no, es porque es menor de edad. Y a menos de que tengas cédula falsa, no puedes entrar. Entonces, pregunto: ¿es mayor de edad o no? Si no, entonces hay que decirle: Seout no entra a la discoteca.
Y pues para hacer un poco más, digamos que creemos un string como nombre y que le damos el nombre primero. Y entonces decimos, no puedes entrar como nombre. No puedes entrar a la discoteca. No puedes entrar a la discoteca. ¿Listo? Bien. Eso es en caso de que sea menor de edad. Pero ¿qué pasa si es mayor de edad? Entonces sí o sí puede entrar, ¿cierto? Pero entonces ahora la pregunta es, ¿puede entrar sin pagar el cover o puede entrar pagándolo? Recuerden que estamos en promoción, entonces si es un jueves, si la cédula es par y es mujer, entra gratis sin pagar el cover. Entonces vamos en esta sección. Ya hicimos todo esto y esto ya lo hicimos, vamos en esta sección. Hay que hacer una pregunta. ¿El género es mujer y su cédula es par? Entonces, si se dan cuenta, acá estamos preguntando dos cosas. El género es mujer, primera pregunta. Su cédula es par, segunda pregunta. Y nosotros lo concatenamos con un i. O sea que esto lo tenemos que hacer con símbolos de concatenación. Con esto. Con esto. Entonces, bueno, entonces hagámoslo. Ay Dios. Acá, vamos acá. El género es mujer y su cédula es par, entonces miremos, a ver, miremos, a ver. Entramos aquí, ya sabemos que es mayor de edad. Entonces hay que preguntar, sí, siempre que hay un if, tiene que haber un else. Normalmente es así. De hecho, bueno, hay otra variable que es el else if. Entonces como sí, si no, si no, si no, pero esos if, else if también se pueden resumir en else, if y else. Ya se los vamos a explicar con más claridad. Entonces, bien, ya entramos a la discoteca, ¿sí? Y entonces hay que preguntar el género de si es mujer o no y su cédula. Entonces digamos que lo mismo, que por cuestión de simplicidad, el género es un carácter. Ah, bueno, de hecho acá lo declaré entero, no, esto es char. Esto es char. Y si género es F, es mujer. Y si es M, es hombre. Entonces digamos que bien. Ahí vamos, ¿no? Entonces hay que preguntar acá. Pregunta. Pregunta. ¿Qué hay que preguntar? Hay que preguntar. El género es mujer. O sea, si la variable que almacena el género, que la llame género, es igual, igual a F, ahí ya preguntamos si el género es mujer. Y aparte, hay que preguntar si su cédula es par. Entonces, si y cédula es par. ¿Qué significa que sea par o no? Recuerden que un número par es divisible por 2. Es decir que su residuo siempre es cero. Cero. Y recuerden que nosotros acabamos de mirar que entre símbolos aritméticos está este del módulo. Y el módulo representa el residuo. Es decir que si yo llego a poner cédula módulo 2 igual a 0, lo que estoy diciendo es que el residuo de dividir este número entre 2 es igual a 0, igual a 0, es porque es par. ¿Sí? Entonces si esto se cumple, ¿qué dijimos? Si esto se cumple, digo que entra sin pagar. Entonces hay que escribirle, hola, out. Ah, bueno, entra sin pagar. Hay que escribirle, out, nombre, en minúscula, nombre, entra sin pagar. Y este espacio va a ser. Si no, ¿qué pasa? Entonces vamos acá. No se tuvo que haber cumplido alguna de las dos. Recuerden que el condicional y tiene que cumplirse ambas. El género es mujer y su cédula es par. Digamos que nosotros somos, en mi caso, yo soy un hombre, mi género es masculino y mi cédula es impar. Entonces llego acá, soy mayor de edad, obviamente, y dice acá, pregunta, ¿el género es mujer? No. ¿Mi cédula es par? No, tampoco. Pero suponiendo que mi cédula sí fuese par, aún así yo no podría entrar acá, porque mi género no es mujer. Es decir que sí o sí, yo por el hecho de ser hombre, siempre me va a tocar entrar pagando por cover. Entonces acá hay que escribirle como out, nombre,
entras pagando el cover. Digamos que es de, no sé, 500, de 100.000. Listo. Entonces probémoslo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, fuese una mujer, pero su cédula fuese impar? Entonces, bueno, llegamos hasta acá, dice que tiene 18 años, porque tiene cédula, entonces sí. Y el género de la mujer es mujer, pero la cédula es impar. O sea, se cumple esto, se cumple la primera pregunta, pero no se cumple la segunda. Recuerden que los sí se tienen que cumplir todas las condicionales. O sea que acaba de decir, bueno, pues bacano que sea mujer, pero la cédula es impar. O sea que tiene que entrar pagando cover. Y listo, ahí se usó todas las condicionales, el if y el else, y bien. Entonces si nosotros le damos acá, si le damos acá, es digamos mi caso. Entonces yo soy, primero se lee la edad, entonces Juan, tengo 20 años, mi género es masculino, y mi cédula, pues inventémonos una cédula, esta. Digamos que termine en par, ¿sí? Me va a decir, Juan, entras pagando un cover, claro, porque yo soy mayor de edad. Pero ¿qué pasa si yo fuese menor de edad? Primero el nombre, entonces Juan, después va la edad, o sea, digamos que sea 16. El género es masculino y la cédula, digamos que es esto. Bueno, de hecho no tendría cédula, ¿no? Pero bueno. Entonces, según el proceso de selección, nosotros acá lo que vamos a hacer es que lo descartamos desde el inicio. Ya leímos todas las variables, entonces preguntamos si es mayor o no. Como la variable de edad es la que me dice si es mayor o no, a mí no me importa su género, a mí no me importa si la cédula es par o impar. Sí o sí no va a entrar a la discoteca. Entonces va a terminar acá el proceso. ¿Sí? Entonces cuando le damos acá, no puedes entrar a la discoteca. Bueno, acá me falta un espacio. Acá, este. Entonces si lo vuelvo a correr, ahora sí va a estar bien. Juan, que sean 16 años. Ya me olvidé cómo era. Sean 16 años. El género masculino. En teoría no debería tener cédula, ¿no? Pero pues suponiendo que fuese esto, cualquier identificación. Sí, Juan no puedes entrar a la discoteca. Entonces ahora supongamos que todos los casos son favorables. Me llamo Ana, tengo 23 años, no sé. Mi género es femenino y mi cédula termina en un número par. Entonces digamos que termina en esto. Ana entra sin pagar. Bien, está corriendo bien. Ahora, ¿qué pasa si mi cédula, siendo Ana, termina en un número impar? Pasaría esto, ¿no? O sea, recorrería todo esto, llega acá, y como no se cumple, o sea, si es mujer, pero no se cumple el condicional del este, tiene que entrar pagando cover. Entonces veamos a ver si sí corre o no. Me llamo Ana. Mi edad es 23 años. El género es femenino, pero mi cédula es impar. Ana, entras pagando un cover. ¿Sí? Listo, así es la metodología. Siempre son condicionales. Y ese es el uso de condicionales, toma de decisión. Bien, ahora resolvamos problemas. Esos tres problemas que les vamos a mostrar, ustedes no los van a tener que hacer. Nosotros los resolvimos, pues de hecho están públicos, si quieren pueden verlos. Pero nosotros no se los vamos a pedir en el curso. Estos problemas que nosotros desarrollamos es para que ustedes vean cómo es que se tiene que desarrollar esto de condicionales, cómo se envía Omega App, si es que a lo mejor no les queda muy claro, y pues para que se vayan dando como una idea de la lógica de programación. Bien, esto es introducción a la lógica de la programación. Entonces lo ideal es como que vayan empezando a generar esa lógica algorítmica desde ahora. Entonces tenemos este problema. En el mismo camino dice. Usted va a recibir un número A y un número B y debe determinar si B es un múltiplo de A. Listo. Seguramente recibirá A y B y debe escribir sí si B es múltiplo de A y de lo contrario debe escribir no. Por ejemplo, si a mí me dan A y después B, o sea 2 y 4, 4 es múltiplo de 2, porque si tú multiplicas 2 por 2 te va a dar 4. ¿Sí? Pero si tú recibes 5 y después 9, no hay entero que multiplicarlo por 5 se consiga el 9. ¿Sí? Recuerden que los múltiplos son números que al multiplicarlos dan ese. Por ejemplo, no sé, 15 es múltiplo de 3, porque si tú multiplicas 3 por 5 te da 15. ¿Sí? Es así.
Y acá los límites nos dicen que es hasta 10 a la 18. ¿Listo? Pues si ustedes estuvieran en la sección de entradas y salidas, deben entender que si es 10 a la 18 tienen que guardarse en un long long. Bien, entonces hagamos ese programa. Entonces. Uy, no, espera, queda mejor así. ¿Qué pasa? Yo para poder saber si un número es módulo de otro, lo que tengo que hacer es analizar si es un múltiplo de otro, tengo que analizar si su residuo al momento de dividirlos ambos es cero. ¿Sí? Entonces esperen un momento, ya les explico por qué. Es un long long A, un long long B, y leo A y leo B. Entonces digo, si A módulo B es igual a 0, si B módulo A es igual a 0, entonces me dice que tengo que escribir sí en mayúsculas. Entonces out sí. La forma de escribir es supremamente importante. Bueno, de hecho, si estuvieran en entradas y salidas, se tuvieron que haber dado cuenta. Ahí nosotros tratamos de ser supremamente estrictos en entradas y salidas. Normalmente no es tan así, pero lo que queríamos que ustedes hicieran era que se acostumbraran a tener que hacerlo así. Que si hay un punto, pónganlo. Que si hay un salto de línea, pónganlo. Todo tiene que ser exactamente igual. Bien, entonces la lógica consiste acá en que todo número X es múltiplo de otro Y siempre que X módulo Y sea igual a 0. Siempre se va a cumplir eso. Porque al fin y al cabo lo que estamos diciendo es que si yo tengo un número X y yo lo divido sobre Y, sé que es múltiplo si su residuo es 0. Si no saben bien esto de multiplicación, bueno, esto es aritmética, entonces pueden buscarlo, es fácil de encontrar. Tal vez en un video, si a lo mejor se les olvidó que era un residuo. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es el módulo. De hecho, si nosotros vamos a nuestra diapositiva, sí, la diapositiva va en el mismo camino. Lo que tenemos que hacer es leer una variable A, leer una variable B y comparar. Si B es módulo A, B módulo A es igual a 0, entonces sí. Recuerden esto es supremamente importante, el igual. Es distinto hacer esto a hacer esto. Si ustedes hacen B módulo A igual a 0, están diciendo, bueno, de hecho no les va a servir, pero si ustedes hacen, por ejemplo, esto, C igual a 0 y C igual a 0, eso es completamente distinto. C igual a 0 es asignarle un valor a la variable. Y si hacen igual es comparar que la variable sea eso. Entonces si yo tengo como C igual a D, acá estoy diciéndole que la variable D a la variable C le voy a poner el valor de D. Y si yo hago C igual a D, lo que estoy haciendo es comparar. ¿Será que C es igual a D? Igual a D, esa es la pregunta. ¿Sí? Entonces recuerden que esto que está acá entre paréntesis es la pregunta. La toma de decisiones. Tú cuando tomas una decisión siempre te preguntas algo. Y después a partir de esa pregunta tú dices, bueno, voy a hacerlo sí, si no, hago esto otro. Listo, supremamente fácil. Entonces acá es eso. Entonces si ves módulo A es igual a 0, entonces es porque si es un múltiplo. Y si no, pues escribo no. Y ya, supremamente fácil. Le damos acá en copiar. Vamos aquí. Pegamos esto, sí. Era long porque era hasta 10 a la 18. Bueno, si no tienen claro por qué long, vean los videos de Upsolving. Especialmente hay un problema que se llama restando con Diego. Bueno, acá es con C++20. Y nos dice que bueno, hay que forzarlo. Entonces igual. Entonces dale en run. Y después dice que bueno, acá falta este, el cout. Sí, ahora sí le damos en run. Dice que está bien, y cuando le damos submit, dice que están bien los casos de ejemplo, y cuando le damos submit va a decir que todo está bien. Listo, muy fácil, ¿no? Bien, vamos al siguiente problema. El problema ¿es mayúscula o es minúscula? Entonces tú recibirás una palabra y un número
que no supera el tamaño de la palabra, y deberás decir si la letra en la posición del número es minúscula o es mayúscula. Recibirás una palabra S y un número N, y debes decir si la palabra contiene una letra mayúscula o minúscula, según el alfabeto inglés. La palabra debe contenerlo, o sea, te aseguran que la entrada, la palabra contiene letras en mayúscula y en minúscula. Deberás de escribir mayúscula con tilde si la palabra en la posición N es mayúscula, o deberás de escribir minúscula con tilde si la palabra en la posición N es minúscula. Entonces, por ejemplo, si a ti te dan la palabra decidir y te dan la posición 1, entonces la palabra decidir en la primera posición tiene la letra D. D está en mayúscula, esa D está en mayúscula. Entonces, tú tienes que escribir mayúscula. Pero si, por ejemplo, te dan esta y te dicen la posición 6, cuando tú te vas a hacer la posición 6, en la posición T6 tiene una palabra, la letra I en minúscula. Tiene una letra I en minúscula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esto es una minúscula. Tienes que escribir minúscula. Los límites. Bueno, si ustedes ven que acá aparece como unos palitos, esto casi siempre significa que la palabra es un string y que el tamaño del string va a ser a lo más 100, 300. Eso es bastante importante cuando uno va a calcular la complejidad, pero por ahora no es necesario. Por ahora solo quiero que vayan entendiéndolo, como estos palitos es para denotar el tamaño de la palabra, y la palabra puede ser a lo más entre 300. Y n es el número, o sea, la posición que quiero mirar de la palabra está entre 1 y el tamaño de la palabra. Acá es importante esto. Acá es importante esto. Nosotros ya habíamos definido que un string es una cadena de caracteres, ¿cierto? Y ya habíamos dicho que las cadenas de caracteres se distinguen de los char. Bien, pero hay algo supremamente importante, y es cómo acceder a una posición dentro de una cadena de caracteres. Resulta que es como si ustedes lo tuviesen en cuadritos. Acá digamos que está la palabra, una variable llamada palabra que se llama ratón, que almacena ratón dentro de sí misma. Como la variable es como una cajita que tiene la palabra ratón ahí almacenada. El nombre de la variable es palabra y lo que almacena es la palabra ratón. Entonces son 5 posiciones, ¿sí? Y en cada una de las posiciones hay como un carácter, ¿sí? Recuerden que es una cadena de caracteres, entonces tiene que ser sí o sí cadena de caracteres. Esto va relacionada a algo que vamos a explicar en ciclos, que son los arreglos. Una cadena de caracteres es un arreglo string de caracteres. Entonces, ¿cómo así? Supongan que ustedes tienen una palabra. La palabra ustedes la pueden fraccionar por cada carácter como una cajita, como subcajitas. Y cada cajita está indexada. Indexar es que tú la numeras. Normalmente en C++ se indexa desde 0. Entonces tú dices que la primera posición está en la posición 0, la segunda posición está en la posición 1, la tercera posición está en la posición 2, la cuarta posición está en la posición 3 y la quinta posición está en la posición 4. Y si tú quieres mostrar alguna posición de esa palabra, tú lo que tienes que hacer es que escribirlo entre paréntesis cuadrados la posición que quieres acceder. Si yo pongo por ejemplo acá Seout palabra entre paréntesis cuadrados 2, es porque estoy pidiendo la posición en la palabra en la posición 2. O sea, en esta cajita, cuando yo voy aquí, la posición 2 es T. Entonces, cuando yo escribo esto, pues me va a mostrar T. Si yo pongo como palabra en la posición 4, recuerden que esto está indexado desde 0. O sea, empiezan a contar desde 0. 0, 1, 2, 3, 4. En la posición 4 hay una N. Entonces, cuando tú pones esto, pues va a la posición N. ¿Por qué les pregunto esto? ¿Por qué les menciono esto? Porque este problema de mayúsculas y minúsculas está relacionado a eso. Entonces, primero nuestro proceso lógico. Hay que leer una palabra, hay que leer una variable n y hay que mirar la palabra en la variable en n-1, porque está indexado desde 0. Entonces, si por ejemplo a mí me dijeran como la palabra ratón y quiero mirar cuál está en la posición 3, yo tengo que poner 3 menos 1, porque está indexado desde 0. ¿Sí? Entonces la posición 3 menos 1 es esta, de 2. Y como está indexado desde 0, yo ya sé que es la posición 3. No sé si es entendible. Se indexa desde 0. Va de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces si a ti te piden una posición específica, tienes que mostrarla en esa posición menos 1. Si te piden en la palabra ratón cuál es el carácter 4, entonces tienes que ir a la posición 3. Entonces cuando te vas a la posición 3 te dicen que el carácter es O. Y sí, cuando tú recorres la palabra, el carácter 4 es O. ¿Listo? Entonces el proceso de selección es el siguiente.
Lees una palabra, lees una variable n y comparas la palabra, si la palabra en n menos 1 es minúscula o no. Si es mayúscula o no. Si es mayúscula, dices que es mayúscula. Si no es mayúscula, dices que es minúscula. ¿Sí? Entonces, programémoslo por ahora y ya les muestro uno cómo le hace para preguntar esas cosas. Entonces, bien, vamos a suponer que hay un string llamado palabra y que hay un entero llamado n. Que vamos a leer palabra y que vamos a leer n. Que vamos a leer n. Listo. Vamos a leer palabra y vamos a leer n. Hasta ahora vamos hasta acá. Ahora vamos hasta el proceso de decisión. Hay que comparar la palabra en la posición de n-1 porque está indexado desde 0. Entonces, si a ti te piden la posición 4, tú te vas dentro del arreglo en la posición 3. Y sabes que vas a estar en la posición 4 porque es 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, si tú pones como si palabra sub n-1. Y acá, ¿qué hay que hacer? Hay que preguntar si es mayúscula o no. Entonces uno dice, uy, fue María, ¿y uno cómo hace eso? Entonces recuerden que está la sección de pregunta. Y entonces, siempre que hay un if, tiene de haber un else. Así esté vacío, no importa. ¿Cómo pregunto yo si es mayúscula o minúscula? Pues, si ustedes recuerdan, nosotros hicimos algo llamado, no me acuerdo, de carácter a número, creo que se llamaba el problema. Que cada carácter, eso es un carácter al fin y al cabo, es un string es una cadena de caracteres. Acá tú estás accediendo al carácter en la posición tal. Cada carácter tiene un valor en un código ASCII. Ya les voy a mostrar la tabla del código ASCII. Bien, ese es el código ASCII. Es una lista de todos los caracteres que existen, pero si se dan cuenta, todos los caracteres que son mayúsculas están entre el número 65 y el número 90. Entonces uno dice, ¿cómo así? Yo puedo hacer esta comparación y ya les explico bien qué significa. Yo puedo hacer esto. Si palabra en tal posición, o sea, si el carácter de esa posición es mayor o igual a y la palabra en esa posición es menor o igual a z, entonces es porque estoy en el rango. ¿Cómo así? Cuando ustedes hacen esto de mayor igual y menor igual, entonces es como si ustedes compararan números. Normalmente uno lo suele hacer con números, pero esos son caracteres. Internamente el compilador lo que dice es, bueno, yo tengo un carácter, pero necesito que me lo convierta a la representación en caracteres de código ASCII. Entonces acá le estoy diciendo, conviértame esto a código ASCII y conviértame esto también a código ASCII. En código ASCII es 65, entonces te está preguntando, tú lees un carácter y tú tienes que mirar que esté entre la posición 65 y la posición 70, la posición 90, que esas son las mayúsculas. Entonces está diciendo, tú tienes un carácter y tengo que mirar si en el código ASCII está entre la posición 65 es 65 y si también está entre la posición 90. O sea, tiene que ser o mayor o igual a 65 o menor o igual a 70. Y mayor o igual a 70. Tiene que cumplirse ambas. Si eso se cumple es porque si es una mayúscula. Entonces, este carácter tiene una representación en el código ASCII como un número. Esto tiene una representación en el código ASCII como un número. Ese también tiene una representación en el código ASCII como un número. Eso también y eso también. Estoy diciendo si mi número, la representación como número de carácter está entre 65, que es la representación del código ASCII y 90, que es la representación del código ASCII es porque es una letra en mayúscula. Entonces, si es el caso, habíamos dicho que teníamos que escribir mayúscula, perdón. Había que escribir mayúscula. Entonces ponemos acá cout mayúscula y listo. Si no, escribimos minúscula. Listo, y ya. Acá lo que pasa es que las comparaciones entre caracteres siempre los tornan a enteros. Este tiene una representación en entero del código ASCII y este también tiene una representación en entero del código ASCII. Y ya, hay que representarlo en n-1 por el tema de indentación. Si no les quedó muy claro, no se preocupen, van a haber más problemas de esto, entonces pues cuando llegue el caso ustedes me pueden preguntar por interno en Discord y ahí se los vamos a explicar con más claridad. Entonces si nosotros le damos acá en copiar, y lo pegamos acá, le damos en run, bueno, escogemos C++20, le damos en run. Va a quedar cargando ahí, dice que está bien, entonces si le damos enviar,
va a decir que está bien. Bien, ese es otro problema, es mayúsculas, minúsculas. Problemas nosotros no se los vamos a dejar, pero pues lo hacemos para que ustedes vean cómo hacerlos. De hecho, están en Omega App. Ustedes pueden entrar en Omega App, en la sección de problemas, y ver problemas, y posiblemente si ponen es mayúscula o es minúscula, o si ponen este ID, pueden mirar este ID, pueden buscar el problema. Igual nosotros no se los vamos a calificar, pero pues si están interesados en hacerlo, pues bien. Miren, ahí quedó bien, perfecto. Bien, vamos al último problema, que es traduciendo horas. Manuel es un niño de 6 años, está aprendiendo a leer el reloj, pero su padre Willy le ha enseñado un formato de 24 horas. Entonces las 15 horas son las 3 de la tarde. A Manuel le parece algo muy complicado poder interpretarlo. Así que te pido el favor de traducir las horas. Bueno, esto también es una sección de condicionales. Este va a ser el último problema de ejemplo y ya después les vamos a mostrar los problemas que van a tener esta semana. Bien, entonces, por ejemplo, si te dan como entrada 13, tú tienes que escribir como es la 1 de la tarde. Si te dan como entrada 11, tienes que escribir son las 11 de la mañana. Y así. Estos son solo condicionales. Entonces, si nosotros ya grabáramos eso, sería algo así. Hay que leer un número, h, y de hecho en los límites te dicen que h está entre 1 y 24. Recuerden que los límites siempre le van a decir lo que va a mostrar la salida. Ustedes no tienen que comparar los límites, si están en el rango o no. Entonces, leen un número h y después empiezan la comparación. Entonces, ¿qué pasa si h es mayor a 12? Si h es mayor a 12, pasa que es un horario de la tarde. Entonces, nos vamos para acá y decimos, ¿qué pasa si h es igual a 13? ¿Por qué hacemos esta comparación? Bueno, resulta algo que existe algo que se llama la singularidad y la pluralidad de respuestas. Cuando tú dices, bueno, cuando es la 1 de la tarde, tú no dices son las 1 de la tarde, tú dices es la 1 de la tarde. Cuando son las 2, tú dices son las 2. Cuando son las 8, tú dices son las 8 de la tarde. Son dos formas de escribir la misma respuesta. Acá estamos diciendo que si h es igual a 13 es porque es la 1 de la tarde. Entonces hay que escribir es la 1 de la tarde. Si no, hay que escribir son las h menos 12 de la tarde. ¿Por qué h menos 12? En ambos. Acá es h menos 12. Porque, pues, sin importar el horario te lo van a dar en 24 horas. Si a ti te dice que son las 18 horas, si tú a 18 le restas 12, te da que es el 6. Son las 6 de la tarde. Las 18 horas son las 6 de la tarde. Las 20 horas, si le restas 12, son las 8 de la tarde. En este caso de la noche, pero pues acá distinguimos entre solo tarde y mañana. Y bien, entonces así va a ser el proceso. Pero ¿qué pasa si h es no es mayor a 12? Si h no es mayor a 12, entonces es porque tiene que ser un horario de la mañana. Y hacemos la misma comparación. Esta es la comparación de singularidad o pluralidad. Entonces, si h es igual a 1, es porque tengo que mostrar, si es mayor a 1, igual a 1, tengo que mostrar es la h de la mañana. Tú no dices son la 1 de la mañana, son las 1 de la mañana. Tú dices es la 1 de la mañana. Y si son las 8, pues ahí sí tú dices son las 8 de la mañana. Si son las 2, tú dices son las 2 de la mañana. Es un proceso. Entonces, primero empecemos así. Hay que leer el número h. Entonces empezamos a programarlo. Entonces listo, declaro un entero h, hay que leerlo, entonces hay que leerlo sin h. Y empezó el proceso de decisión. Entonces vamos acá. Que h sea mayor a 12. Si h es mayor a 12, siempre hay que hay un if, tiene que haber un else. Así esté vacío, no hay problema. Else, entonces, bien. ¿Qué pasa si h es mayor a 12? Entonces es porque es un horario de la tarde. Entonces después comparamos qué pasa si h es igual a 13. Si h es igual a 13. ¿Qué pasa si h es igual a 13? Entonces hay que escribir es la h menos 12 de la tarde. Entonces escribámoslo así. Entonces out tan, es la h menos 12 con espacios de la tarde. Headline. Si no, siempre que hay un if tiene que haber un else. Y recuerden que el if es sí y un else es si no. Entonces si no, entonces hay que escribir. Entonces vamos por ese recorrido. Si no pasó esto, pues pasará esto. Son las h menos 12 de la tarde, hay que escribir. Entonces hay que escribir out. Son las h menos 12 de la tarde. Esto se escribe con puntos. ¿Por qué con puntos? Ya les muestro. Porque hay que escribir de la misma forma en la que lo pedimos. Entonces acá nos está diciendo que termina en punto, pues hay que escribirlo igual. Por eso yo en la sección de entradas y salidas les era tan exigente con
que si hay un punto tienen que ponerlo, que si hay mayúscula tienen que ponerla, todo eso es bastante importante, porque a veces uno suele tener errores de ese tipo, o sea, como que te faltó poner un punto y entonces por no ponerlo te daba 0 puntos, pero si corregías eso ya te daban 100 puntos, entonces lo ideal es que sean muy meticulosos al momento de escribir. Entonces bien, ya hicimos toda esta comparación, ya hicimos esto. Entonces ahora, ¿qué pasa si h no es mayor a 12? Entonces vámonos para acá. Si no es mayor a 12 hay que comparar que h sea igual a 1. Entonces hay que decir si h igual a 1. Recuerden esto, ¿no? Una cosa es escribir h igual a 1 y otra cosa es escribir h igual a 1. Cuando tú escribes h igual a 1, te estás asignándole un valor a h. Si tú haces h igual a 1, estás comparándolo. Entonces, bien. ¿Qué pasa si h igual a 1? Pues si lo es, hay que escribir es la h de la mañana. Entonces escribir eso. Entonces cout, porque es que es cuestión de singularidad. Si h es igual a 1 es porque es la 1 de la mañana. Y tú no puedes escribir son las 1 de la mañana. Tienes que escribir es la 1 de la mañana. ¿Sí? Cuestión de singularidad. Es la h de la mañana. Y si no, entonces vamos por el otro caminito, que son las h de la mañana. Else cout son las h de la mañana. Esto va con punto también, pues yo pongo el inline siempre, pero pues no es necesario, pero ya me acostumbré a hacerlo. Esto es con de la mañana con punto, entonces todo tiene que tener punto final, todo lo tiene. Entonces si nosotros vamos a probarlo, le damos acá, le damos en run, dice que todos están bien, y si le damos submit, posiblemente todo esté bien. Entonces vamos a mirar. Listo, todo está bien. Esos eran los problemas de ejemplo. Espero les haya quedado claros y les dejamos los problemas para esta semana. El problema inicial se llama Juan y su recta numérica. Nosotros ya lo habíamos desarrollado en el 2019 y tuvimos suerte de que nos acreditaron como un problema de alta calidad. Hay jueces virtuales dentro de eso, entonces dijeron que era un buen problema. El problema simplemente les pide como mirar si el número, hay una recta numérica y ustedes tienen que decir si el número, si es 0, escribir que es 0, si está a la derecha de la recta numérica, escribir right, y si no, escribir left. Esos son condicionales. Lo mismo, si no tienen muy claro eso, pues hagan esto de los caminitos. Entonces empiecen a hacer esto. Listo, leo el número, entonces ¿qué pasa si h es igual a 0? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si no? Y así más o menos la van teniendo clara. Igual me pueden preguntar por Discord. Bien, el siguiente problema es este. El Santiago y la limonada. Acá, bueno, acá el problema le dicen como que hay 2 litros de limonada. Bueno, es mejor que lo lean. Esto también se hace con condicionales. Lo mismo, si no tienen muy claro cómo hacerlo, me preguntan. Yo voy a estar ahí pendiente de Discord. El otro es el Rey Ricardo, también. Esto es de comparación. Le dicen como que hay cierta gente en una población que quiere apoyar al Rey Ricardo. Entonces, quieren puntuarlo de cierta forma, pero no quieren que se note que hay trampa. Entonces ahí hay que hacer algo, unas condicionales específicas para ustedes poder mirar si se puede mostrar esta calificación o si se debe mostrar esto. Miren los límites. Bien, miren los límites en especial. Y listo. Y el otro es el problema de las filas en la ETITC. Lo mismo. Ustedes tienen que decir, supongan que hay una sección de filas, como de 10 posiciones, parecida a lo de un carácter, entonces ustedes le van a decir que hay una posición, por ejemplo, no sé, de 10 posiciones, como si fuesen sillas, y tú estás sentado en la silla 1. ¿Cuál es el extremo que te queda más cercano? Pues si tú estás sentado en la silla 1, te queda más cercano a la izquierda. Pero si son 10 sillas y tú estás sentado en la silla 8 o en la silla 7, a ti te queda más cerca a la derecha que a la izquierda. Entonces tienes que decir, si te queda cerca a la izquierda, pues escribes izquierda, si no, derecha. Y ya eso es muchísimo más fácil. Y los límites son muy pequeños. Bien, de esta manera terminamos esta sesión. Espero todo haya quedado claro. Si hay algo que no quede claro, recuerden que nosotros les vamos a mandar documentación aparte de la nuestra. Por ejemplo, posiblemente vayan a tener videos de un youtuber que se llama Código Facilito, otro youtuber que se llama Programación ATS, que también explica esto de condicionales, por si a lo mejor no les quedó muy claro. Y me pueden preguntar a mí por Discord. Bien, estos son nuestros canales, yo creo que ustedes ya los conocen.
Principalmente tienen que estar en Discord y en YouTube. Por favor, suscríbanse si desean. Ahí nosotros vamos a estar publicando todo lo que tiene que ver con este curso y en especial la sección de un parche para el despacho. Hoy, en esta semana, el invitado es Diego Caballero. Es un egresado del técnico central de la promoción del 2010. Y también, si pueden, síganos en Instagram. Ahí también vamos a estar haciendo publicidad del curso y dando alguna información importante. Si conocen a alguien que desea participar en el curso, pues les pido por favor que les informe del curso. No hemos avanzado mucho del curso, así que no hay problema si se llegan a estas distancias. Pero pues tienen que informarnos por Instagram. En el canal interno de Instagram nos pueden decir. Recuerden que esto cualquier persona puede ingresar. No importa si son de bachillerato o no, si son del técnico no importa. Pues la idea es enseñarle programación y poder aumentar la comunidad de programación competitiva. Y ya, ese es nuestro curso. Muchísimas gracias.